Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de la gripe española. Mi nombre es Solange Sánchez y soy egresada de la Universidad del Rosario con una especialización en investigación. La gripe española se dio en 1918 y fue considerada como una pandemia. Para continuar con la historia, primero vamos a definir qué es una pandemia. Esta es considerada una enfermedad epidemiológica, ya sea un virus o una bacteria, que se extiende con rapidez a lo largo de muchos países o muchas poblaciones, de tal forma que se vuelve global. Buenos días, mi nombre es Juliana González, médica epidemióloga de la Universidad del Rosario, y junto con mi compañera Mariana Rodríguez, médica epidemióloga de la Universidad de los Andes, queremos darles a conocer un poco la historia de la gripe española. Esta fue una enfermedad que se presentó por primera vez en 1918 y fue considerada la primera pandemia global. Lo primero que debemos tener en cuenta para conocer mejor esta enfermedad fue que se dio al final de la Primera Guerra Mundial. Aunque no se conoce muy bien cuáles fueron los orígenes de esta enfermedad, se puede localizar al que se cree fue el paciente cero Michael Gilbert en la base estadounidense de Fort Riley, donde presentó síntomas el 4 de marzo de 1918. De aquí la enfermedad migró hacia Francia por el puerto de Brest, que era por donde entraban las tropas estadounidenses aliadas, y así inevitablemente se extendió por el resto del continente y posteriormente al resto del mundo. ¿Por qué se le llamó así a la enfermedad? España era un país neutro durante la Primera Guerra Mundial y la prensa española pudo darse la libertad de en los medios reportar casos y síntomas, cosa que no podían hacer los demás países, para no desmoralizar a las tropas y para no crear pánico entre la población y tampoco mostrar debilidad ante los demás países. Todo eso tuvo como consecuencia que alrededor del mundo se le empezara a conocer como gripe española, a pesar de que España hizo muchos esfuerzos de ponerle otro nombre que no se relacionara con su país, como el soldado de Napoleón o la enfermedad de moda. Los principales factores de transmisión que permitieron que esta gripe se expandiera con tanta velocidad y aumentara su letalidad fueron los viajes de las tropas combatientes por los diferentes territorios enemigos y la poca salubridad que estos tenían en el campo de batalla, así como la poca información que causó que la población se descuidara sobre esta enfermedad, así afectando a la población civil que usaba máscaras de tela y gasa para tratar de prevenir los contagios, aunque esto era completamente inútil. Hablando de víctimas mortales, esta pandemia cobró la vida de entre 50 y 100 millones de personas, siendo los principales afectados personas entre los 20 y 40 años, con el mayor número de muertes reportadas en los meses de septiembre y diciembre de 1918. Uno de los casos más recordados fue el de las 3 olas peruanas, que fue 3 periodos diferentes en los que esta gripa afectó a la población peruana. La primera ola se presentó entre julio y septiembre en Lima, la segunda fue entre noviembre de 1918 a febrero de 1919 en Trujillo e Iquitos, y la última se dio en los meses de enero y marzo en 1920 nuevamente en Lima. Finalmente, en el verano de 1920 dejaron de reportarse poco a poco la cantidad de casos críticos. Se podía decir que la enfermedad desapareció como había llegado, aunque se siguen reportando algunos casos aislados y menos letales alrededor del mundo por al menos otra década. Buenos días, mi nombre es Camila Torres, médica especialista en microbiología, y hoy vamos a hablar sobre la gripe española. Primero, sabemos que este virus se produjo por un brote de influenza tipo A, del subtipo H1N1, la cual se contagia por vía aérea o por contacto de personas u objetos contaminados. Ahora vamos a hablar de los 3 tipos de influenza, la A, la B y la C. Comencemos con la A. La A es la más grave, la más perjudicial. Ha causado muchísimas enfermedades y muertes humanas. Esta tiene varios subtipos. Primero, el H1N1 que produjo la gripe porcina y la gripe española. El H2N2 que produjo la gripe asiática. El H3N2 que produjo la gripe Hong Kong. Y el H5N1 que produjo la gripe aviar. Bueno, ahora continuamos con el B. El B es menos común que el A y causa leves infecciones. Por último, el C, que este causa leves infecciones asintomáticas. Puede dar en los porcinos y en los humanos. La población afectada por esta epidemia fueron entre jóvenes y adultos de 20 y 40 años. Muchos de los científicos especulan o pretenden afirmar que esto es debido a que los jóvenes adultos nacidos entre 1890 y 1900 fueron expuestos a un virus H3N8, el cual posee diferentes proteínas superficiales a las proteínas antigénicas del H1N1. ¿Qué quiere decir esto? Las proteínas antigénicas del H1N1 son los antígenos,
Por tanto, si tienen diferentes antígenos no pueden tener una respuesta inmunitaria. Bueno, y por último, las personas que murieron en esta enfermedad desarrollaban una neumonía bacteriana secundaria. ¿Qué es una neumonía bacteriana? Una neumonía bacteriana es una infección en los pulmones por una bacteria, lo cual causa una respuesta negativa en el sistema respiratorio, pudiendo causar la muerte. Para cerrar con el desarrollo biomolecular de esta gripe, vamos a ver un video resumiendo todo lo que pasó en esta. Buenos días a todos, yo soy Angie Rojas, médica especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad del Rosario. Bueno, continuando con la gripe española, los principales síntomas de esta gripe eran la fiebre elevada, cansancio corporal, diarrea y tos. Pero existían otros síntomas que también se destacaban de esta gripe, que era como el dolor de oídos, hemorragias nasales, visión borrosa, vómito, dificultad respiratoria y en algunos casos manchas en la piel. Bueno, continuando con los tratamientos, teniendo en cuenta que el conocimiento médico y por ende la respuesta médica de la época era muy limitada, las personas y los propios médicos usaban remedios caseros, remedios medicinales, remedios de la época para curar y tratar esta gripe. Entre estas está el aceite de ricino, arsénico, alcanfor, sustancias vegetales, recetaban una alta dosis de aspirina, administraban oxígeno y hacían transfusión de sangre, entre otras. Las causas de muerte fueron muchas: tratamientos ineficaces, exceso de remedios, falta de conocimiento científico, hemorragia pulmonar, entre otras. Pero la principal causa de muerte de la gripe española fue la neumonía bacteriana secundaria, que consiste en una infección en el pulmón causada por la bacteria. Bueno, ahora hablaremos del artículo. Este se realizó en el 2018 y fue titulado a 100 años de la gripe española, ya que pues esta se realizó en 1918. Por ende, decía que habían pasado 100 años desde que ocurrió esa pandemia. Esta afectó a 1/3 de la población mundial y 2,5% de esas personas murieron. También decía que las personas no morían principalmente por esta gripe, sino por bronconeumonías bacterianas para las que se carecía de tratamiento. Los países más afectados fueron Argentina y Europa. En Argentina, más específicamente en Buenos Aires, se dieron en 2 oleadas con altas variaciones pues, en la mortalidad. El tratamiento incluía dieta, antisepsia de garganta, valero-ato de quitina, salicilato, codeína para la tos y aceite acalforado. Asimismo, también se estaba como realizando una vacuna para pues combatir esta gripe y
También a las personas se les daba suero antineumococos. En la primera oleada de Argentina murieron más o menos 0,7 de la población, y en la segunda oleada murieron ya casi 19,1% de la población total. Por otro lado, en Europa, en la primera oleada murieron jóvenes y más o menos 2.277, que era lo que decía el artículo, y en la segunda afectaba más a los niños, adultos jóvenes y a personas mayores de 60 años, con un total de personas muertas de 12.760. Como conclusiones, el artículo decía que la gripe A, que es el H1N1, también el otro tipo que es H3N2, y una o dos virus de la influencia B estaban incluidos en la vacuna anual contra la influenza. Esta vacuna pues ayudaba a tener cierto control y ayudaba también a mitigar como ciertos síntomas de esta gripe, para bajar la tasa de mortalidad y morbilidad de las personas. También decía que a través de los años las personas empezaron a tener cierta inmunidad contra esta gripe, entonces ya no era necesario colocarles la vacuna, sino pues simplemente la persona ya tenía como el poder de controlar inmunidad contra esta gripe, entonces ya no era necesario colocarles la vacuna, sino pues simplemente la persona ya tenía como el poder de controlar los síntomas de la enfermedad. Muchas gracias, esperamos que les haya gustado mucho.